Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Dos temas concentraron hoy la atención mediática. Primero, la formalización de la ex alcaldesa de Maipú, Katy Barriga, por delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público, quien hace algunos años fuera levantada y proyectada en política por Chile Vamos y de quien incluso se pensó como carta presidencial. Hoy termina formalizada por delitos graves y con el triste recuerdo de una administración municipal que le significó a los maipucinos un déficit financiero de casi 31.000 millones de pesos. Por otra parte, el gobierno tuvo que ser flexible para conseguir el avance de la reforma de pensiones. La fórmula del 3-3 generó consenso necesario para que se aprobara la idea de legislar, dejando a la derecha en minoría y en pie de guerra tras sentir que se les pasó la aplanadora. Ojo, que también hay novedades con las pensiones de gracia, uno de los dolores de cabeza del Ejecutivo, quien tuvo un cambio en 180 grados en esta materia. Bienvenidos a Tiempos Violentos. Quiero comunicarles a ustedes, en especial a los medios de comunicación, que voy a dar todas las facilidades para que puedan ingresar todos y cada uno de los medios de comunicación que se encuentren acá. No tengo nada que esconder y quiero pedirles algo también. Así como han publicado durante años la parte querellante, ojalá que se pueda publicar de manera íntegra la defensa. Es mi defensa. Nada más que eso quiero pedirles. Así como durante años se ha mostrado del lado querellante, quiero que se muestre de manera íntegra mi defensa. Aparte de lo que señaló en un accidentado ingreso a tribunales esta mañana la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga. Saludaremos a nuestros invitados en 10 segundos. ¿Qué piensan de todo lo que estamos viendo respecto de Katy Barriga? Pero antes, Daza Mauricio, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Hasta ahora el único indemne ha sido Joaquín Lavín León, ¿no? Que lo retaron ahí, bueno. En fin, pero veremos cómo avanza esto. Sigue el día de mañana. Pero además vamos a tratar de entender, oiga, ¿se pueden dejar sin efecto estas pensiones de gracia administrativamente por el presidente? Primero dijeron que sí, después dijeron que no, después dijeron de nuevo que sí. No se sabe. Todas las anteriores, todo lo contrario. Bueno, en estos confusos tiempos violentos lo vamos a analizar esta noche. Ni sí ni no, sino que todo lo contrario, diría un buen político. Vamos a ver qué pasa con el tema de las pensiones de gracia más adelante. 10 segundos para opinar respecto de Katy Barriga. Saludamos a Tomás Bengolea, comunicador republicano. ¿Cómo estás, Tomás? Buenas noches. Adelante. Muchas gracias por la invitación. Me parece que el caso de Katy Barriga y otros que se han sumado en administraciones municipales dan cuenta de la necesaria reforma que hay que hacer al control de gasto de los municipios y al mismo tiempo la necesidad de que a fin de año los chilenos opten por candidatos que den cuenta de probidad y buena gestión de los recursos y no de mal gasto como el caso de Maipú. Tomás. Perfecto. Vamos a profundizar respecto de aquellos conceptos. También nos acompaña, como siempre, la abogada de Red Protege, Gloria Requena. Buenas noches, Gloria. Adelante. Buenas noches. Que tengamos un 40% de los municipios hoy día con acciones legales por temas de corrupción nos tiene que decir algo. Y eso implica que o no somos tan transparentes como pensaba ni tan blancos o tenemos un pésimo sentido de control. Perfecto, Gloria. Y también nos acompaña el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, a quien le damos la bienvenida. Como siempre, Lautaro, buenas noches. 10 segundos para comenzar. Adelante. Yo creo que obliga a que haya una investigación al fondo con conclusiones transparentes. Esto no puede ser. Este es el dinero que va destinado a tareas vinculadas con derechos de la gente. Perfecto, Lautaro. ¿Hay responsabilidad del partido que apoyó, que levantó a Katy Barriga no solo una vez, también en un proceso de reelección en Maipú? ¿Hay alguna responsabilidad del diputado Joaquín Lavín León? ¿Qué información manejaba aquel funcionario público, cierto, de representación, el diputado Lavín León? Porque hasta ahora todo el mundo dice es simplemente el marido de Katy Barriga, lo retan afuera de tribunales, pero él es una autoridad y también quizás tiene hartas respuestas que dar a muchas preguntas que hay instaladas en esta historia. Hacemos una pausa, a la vuelta, el debate de todas las noches en Tiempos Violentos, aquí en Vía X. No se vayan. Estamos de regreso, hacemos Tiempos Violentos, como todas las noches, ¿cierto? Aquí en las pantallas de Vía X, con grandes invitados junto a Mauricio Daza para revisar la agenda informativa, lo que está ahí sonando, lo que está conversando la gente. Y hoy día probablemente alguien le ha comentado o lo ha visto en los medios, la formalización de la ex alcaldesa de Maipú, Katy Barriga, por los delitos de fraude al fisco y falsificación uso malicioso de instrumento público. Esto ocurrió bajo su administración entre 2016 y 2021. Historia de fraudes, engaños y una falsa periodista y peluches. Los delitos imputados a Katy Barriga. Podemos hablar particularmente de la administración Barriga, de Katy Barriga como fenómeno, pero aquí también hay aristas políticas que revisar. Gloria, el auge y caída de Katy Barriga. ¿Qué te parece cómo ha terminado esta historia de una persona que incluso en algún momento se señaló como carta presidencial para su sector?
Bueno, ahí no concuerdo, no. Yo recuerdo las opiniones que le levantaban como carta presidencial, pero yo creo que es banalizar mucho la política. Ahora, ella sí ha tenido una trayectoria que era bien sorprendente. Hay que recordar que antes de ser alcaldesa fue consejera regional. Sí. Por lo tanto, había pasado por bastantes cargos políticos. Ahora, cuando uno revisa este caso y otros que son como más, que son más concretos incluso que el de Katy Barriga, que por ejemplo el caso de Torrealba o el caso de la Municipalidad de Las Condes que está investigando por 8.000 millones, lo que uno ve es una tremenda situación de mal manejo, de corrupción en muchos municipios. Yo partía señalando un 40% de los municipios hoy día, 40, están siendo investigados o ya tienen causa en su contra por situaciones de corrupción. Según el Consejo de Defensa del Estado. Según ¿no? el Consejo de Defensa del Estado, causas en las cuales se ha querellado. Entonces, hoy día hay que preocuparnos muchísimo, porque esto es lo que sale a la luz, esto es lo que nosotros podemos ver. ¿Cuánto más no estamos viendo? Entonces, yo creo que el acento más bien no está en el caso de Katy Barriga. Uno escuchaba parte de la formalización en la mañana, y la verdad que uno veía, en realidad, muestras de muy mala gestión. Situaciones como las que estaba planteando del fraude del fisco, a mí uno no las ve tan claras. La malversación no la ve clara, el tema de la falsificación también es otro tema. Yo creo que no va a ser tan fácil probar muchas de las cosas que se están señalando. Pero aún así denota una muy mala gestión y una muy mala administración de los recursos. Yo hice una cuenta bien breve para cerrar. Caso Fundaciones, 32.000 millones. Caso de Katy Barriga, 31.000 millones. Caso Las Condes, 8.000 millones por los cuales se está investigando. Caso Vitacura, más de 500 millones. Tenemos ahí aproximadamente 71.000 millones de pesos botados a la calle que no sabemos dónde terminaron. Les quiero hacer una comparación. El presupuesto de la Subsecretaría de Seguridad Pública son 59.000 millones. Para que se hagan una idea del impacto que tienen para el país el mal manejo de los recursos y la falta de fiscalización. Entonces yo espero que algún día las autoridades pongan un coto y pongan autoridades a fiscalizar. Sí, la verdad es que cuando uno hace el conteo de los dineros, de esta danza de millones, es insultante para la ciudadanía. Y ni siquiera estamos hablando de la factura, 240.000 millones, el fraude. Del caso de los factura. pseudoempresarios. Claro. Con las facturas falsas. Lautaro, ¿hay alguna revisión que deba hacer la UDI, que fue quien apoyó principalmente a Katy Barriga, o una revisión en general de los partidos políticos de quien instalan? En muchos casos que conocemos como este en particular, después los partidos uno brillan por su ausencia. Yo no sé en qué va a terminar lo de Katy Barriga, los tribunales determinarán, pero a todas luces hubo problemas, a lo menos, de administración de los dineros de todos los maipucinos y maipucinas. A ver, yo diría lo primero es no relativizar la responsabilidad de Katy Barriga. Ella tiene que asumir plenamente, pues está consciente en su ejercicio, sin duda, de todos los delitos que puedan probársele y tiene que responder frente a eso. Creo que exageró, digamos, una frivolidad de gestión, una burla, digamos, a la necesidad. Eso es lo... Segundo, yo creo que se puede avanzar en hacer responsable a los colectivos que postulan. Y por tanto habrá más rigor y autoexigencia de quienes nos toque como colectivos de partido postular a tareas públicas, deslindando hasta dónde llega la responsabilidad de esa definición. Porque a la UDI le ha tocado Vitacura, Algarrobo, hoy día Las Condes, Maipú. Es decir, hay un dejar hacer. Y esto es, como aquí se ha dicho, con dinero público. Y cuando uno los compara con la necesidad, y yo no estoy amilanando lo que sea, digamos, democracia viva y otro tipo de fraude al fisco de parte de otras organizaciones, creo que el recurso fiscal debe ser más rigurosamente fiscalizado. Para eso, por ejemplo, a mi juicio, a nivel de las alcaldías, es exagerada la atribución que tiene un alcalde respecto al consejo. Son verdaderos reyes feudales. Y entonces reproducen y discriminan, disciernen, digamos, sin ninguna posibilidad de que hayan alternativas. ¿Los consejos municipales tienen realmente peso para fiscalizar a los alcaldes? No tienen ningún peso que no sea hacer saber su opinión, construir opinión pública y cuando es de marca mayor apelar, digamos, al tribunal electoral para ver si los desafueran. Tomás, pero no tienen más tareas. Tomás, esto que estamos viendo con Katy Barriga es el fracaso de la política del peluche. Y digo el peluche para graficar algo que tiene muchísimo más tiempo que Katy Barriga en política. Estamos hablando de playas en Santiago, de nieve en invierno, estamos hablando de la política
de la política del marketing, en el que uno no sabe realmente qué piensa la persona, cuál es su proyecto, cuál es su contenido, ni de su partido, porque uno ve las palomas en la calle y uno, ¿de qué partido es? No tengo idea porque no hay nada que lo asocie a un partido. ¿La política del marketing termina por fracasar con esta historia o la política del marketing llegó para quedarse atrás de las redes sociales? A ver, yo creo primero que una gestión municipal tiene que estar encarnada en ideas, en principios, en ciertos valores. Uno de ellos debe ser la probidad. Y lamentablemente esto no es solo la política de los peluches, es la política de las clínicas en Santiago, es la política de las farmacias populares en Recoleta, es la política de la gestión municipal exenta de controles, con pésima administración, como bien dice Lautaro, con una escasa fiscalización efectiva de los concejales, con pocas atribuciones, y lamentablemente echa por tierra, a mí me parece, el discurso que no hay plata, ¿no? Muchas veces se escucha la necesidad de subirle los impuestos a los chilenos, de crear cierta institución estatal, y lo cierto es que, lo comentaba la Gloria, son 2 teletones, si uno suma la cantidad de plata, son 2 teletones la plata perdida, 70.000 millones de pesos. O sea, ahí hay recursos que se ocupan muy mal en gestiones municipales, que son los gobiernos locales más cercanos a las personas que debiesen estar encargados de solucionar la cotidianidad del día a día. Entonces, yo creo que lo que viene, y aprovechando estamos en un año municipal, porque en octubre tenemos que elegir alcalde, tiene que haber efectivamente, lo decía Lautaro, un esfuerzo de los partidos políticos por aumentar los estándares de probidad, de firma de compromisos éticos, de revisión de antecedentes, es decir, que los candidatos que se propongan tengan efectivamente mejores credenciales y que haya investigaciones profundas y transparentes para que los que sigan finalmente condenados asuman las responsabilidades que corresponden. Yo espero que en el caso de Maipú, como está haciendo en Vitacura, como podría ser en Santiago y en otras comunas en todo el país, porque uno ve las más grandes, las más populosas, las con más pantalla, pero esto ocurre lamentablemente en muchas municipalidades del país. Lautaro, los casos de Santiago y Recoleta, No, ¿son los comparables? precisos inmediatos no son comparables. Primero que nada, son obras que están vinculadas a beneficios reales a la comunidad. Una no se concretó, que es el caso de la clínica en Santiago. El tema de las farmacias en Recoleta, hubo una cantidad, hay una asociación de municipios vinculados a farmacias populares. Hay una cantidad de comunas en Chile que no tienen farmacia. Claro, otras están concentradas todas en capitales grandes. Y por consiguiente tienen que ver con acciones que van directa y comprobadamente a beneficiar a la comunidad que pertenece a ese municipio. Entonces pueden decir que No hay el comparación tema de la entonces. asociación de municipios vinculados a farmacia tiene un cuestionamiento, hay una investigación, pero no se trata de Recoleta. Vamos a hablar a continuación de alguien que está junto a Katy Barriga, su marido, Joaquín Lavín León, que no solamente es su marido, es diputado de la República y vivieron un momento incómodo, llamativo al ingreso de tribunales. Veamos. A ver, esto es demasiado irrespetuoso. Ustedes estudiaron en la universidad, ¿cierto? Respeto. El mismo hay que hacer todo el Katy, de estos 30.000 millones de pesos que se le imputan, ¿cuál es su opinión? Cuidado, Rocha. Cuidado acá. Cuidado acá. Gracias. De estos 30.000 millones de pesos que se le imputan, ¿cuál es su opinión? Cuidado, Rafa. De verdad. No, pero usted no me puede tampoco. Quiero caminar tranquila. Quiero caminar tranquila y ustedes me pueden dejar caminar. De verdad se los pido. Una pura pregunta, porque se imputan 30.000 millones de pesos. Yo quiero caminar. Claro, Discutiendo con cuéntame. discutiendo con el marido. Claro, yo no me voy a meter en la vida de nadie, no importa sus discusiones, pero es llamativo. Lo que pasa es que además, para mí lo importante es que él es diputado de la República. Y él ya era diputado cuando todas estas cosas que la Fiscalía está persiguiendo estaban ocurriendo en Maipú entre el 2016 y el 2021. Mauricio Daza más y el reto matrimonial del problema y en el reto Bueno, al marido, tema- del cual todos hemos sido víctimas alguna vez, los que estamos casados. El tema matrimonial usted lo sabe, señor. Sí, Son cosas ¿para qué? que pasan. ¿Para qué? Claro, son El cosas que problema es que lo estaban transmitiendo en directo. Eso fue fatal, digamos, para Joaquín Lavín León. Pero, a ver, sí, yo creo que también hay una responsabilidad política que no se ha abordado, ¿no? El tema jurídico lo tendrá que decir el tribunal. La verdad que lo único que uno puede constatar fehacientemente es que aquí ha existido una administración municipal negligente, ¿no? Escandalosa, donde se entregó un municipio con 31.000 millones de déficit, ¿no? Con gastos que eran absolutamente inútiles. No se cuidó el interés público que estaba vinculado precisamente con el ejercicio de este cargo. Si esa pésima, ¿no? Lamentable administración municipal llega a ser constitutivo de delito, bueno, eso requiere antecedentes que tienen un estándar que es más elevado. Pero yendo fuera de lo legal y estableciendo el ámbito político, yo creo que también hay una responsabilidad de los partidos políticos, ¿eh? Katy Barriga no habría sido candidata ni a consejera regional ni a alcaldesa si no se hubiese casado probablemente con el hijo de Joaquín Lavín, ¿no? Ese es el momento
en el cual ella ingresa a la política, ¿no? Y bueno, hay que ver cuáles son los controles que tienen los partidos para determinar si una persona cuenta o no con las competencias en un determinado momento, porque también uno puede ir evolucionando, no saber mucho y va creciendo durante el tiempo, pero parece que este no era el caso. Y yo diría que lo más reprochable no es tanto que la hayan elegido en primer momento, ¿no? Ella salió con más de un 33% de los votos, ¿ah? Fue una locura la cantidad de votos que sacó en su momento. Yo creo que lo reprochable era que la llevaron a la reelección, a pesar de todos estos antecedentes que existían. Lo otro, ya se ha hablado acá, ¿cuáles son los mecanismos de control finalmente que existen al interior de los municipios? Parece que son débiles o no son suficientes, porque igual la Contraloría hizo informes en este ámbito y parece que no tuvieron ningún resultado para parar, la verdad, este sinnúmero de actuaciones que eran claramente perjudiciales para la comuna. Pero ya, la figura de Joaquín Lavín León. ¿Ustedes se acuerdan de Catalina Pérez? Diputada por Antofagasta. Oiga, la crucificaron básicamente porque su pareja, Daniel Andrade, estaba involucrado en el caso Fundaciones. Sí, es verdad, había también un elemento que ella habría sido el elemento que mancomunaba a todos los actores de esto. Pero igual había una crítica política que acá no se está haciendo, ¿eh? Respecto también de la figura de Joaquín Lavín León, a pesar de que en la Cámara de Diputados lo están investigando porque él habría solicitado oficios vinculados a este caso, ¿eh? A pesar de que tenía claramente un conflicto de interés, ¿no? Un pequeño conflicto de interés. Por decirlo suave. Y eso también ha pasado como un poco debajo del radar, ¿eh? Esa investigación que está llevando la Cámara de Diputados. Entonces, yo creo que hay que analizar, más allá del caso de Katy Barriga, que quedará o no en prisión preventiva, que será o no condenada, en un contexto en que tiene que haber una mano muy firme respecto de hechos de corrupción, yo creo que también el sistema político debiese aprender ciertas lecciones, ¿no? Para poder ofrecerle a la ciudadanía una mejor oferta, porque muchas veces dicen, oye, no, acá necesitamos menos partidos políticos, no, necesitamos que no existan tanto estos partidos callampa, incluso le denominan, ¿no? O a los independientes, no hay que darles tanto espacio. Ya, pues, pero ¿cómo los partidos garantizan una mejor oferta de candidatos? Porque hasta el momento eso no está ocurriendo. Claro. Pablo Longueira criticó el sistema político, esto era un callamperío. Bueno, y los partidos tradicionales... Ya, pues, súper. Claro. Estos son los candidatos que presentan. Claro, exactamente. Bueno, además, ojo, esto está recién empezando, recién está la formalización. El viernes vamos a saber si es que el tribunal concede la prisión preventiva que va a solicitar el Ministerio Público y Katy Barriga queda en prisión preventiva, etcétera, etcétera, etcétera. Pero uno, a la luz de lo que hemos conocido, podría preguntarse, al final del camino, ¿podrá comprobarse algún delito de Katy Barriga o simplemente esto va a quedar como una mala administración? Te administró mal. Y ahí, libre de polvo y paja. Eduardo, te apuesto lo que quieras. Yo yo soy abogado penalista, he estado en audiencia. Oiga, probablemente lo van a decir, quizás en palabras más finas, pero probablemente la defensa va a decir, mire, ¿sabe qué? Su señoría acá está al lado mío, tiene una pésima alcaldesa. Una persona que no tiene idea cómo administrar una municipalidad. Pero eso no es delito. Eso es lo que van a decir. Claro, obviamente, eso no cumple el estándar de delito. Pero ojo, hay elementos, el Consejo de Defensa del Estado se querelló y se sostiene de que Katy Barriga habría falsificado o ordenado falsificar ciertos estados financieros del municipio para seguir obteniendo recursos y seguir dilapidándolos. Tiempo al tiempo, vamos a ver qué pasa. El que habló fue el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, respecto a esta materia. Escuchemos. Yo no quiero como alcalde intrometerme en decisiones que son de los tribunales. Creo que hay que respetar la autonomía de las distintas instituciones, pero evidentemente nosotros hemos visto las sanciones que han recibido otros personajes políticos en casos bastante similares y yo creo que lo que esperamos todos los chilenos es que acá haya una igualdad de trato ante la ley y que evidentemente más allá del sector político de la figura que comete los delitos de fraude al fisco o casos de corrupción, cualquiera sea reciban evidentemente el mismo trato y las mismas sanciones y yo espero evidentemente que puedan darse sanciones que sean ejemplificadoras. Claro, pide sanciones ejemplificadoras en este caso, al igual como en otros, se plantea el alcalde Bodanovich, quien también agregó, se sobregastó plata que no había en el municipio y estamos pagando esas deudas. Ahora, yo no conozco pocos alcaldes que no digan algo parecido del alcalde anterior o del alcaldesa anterior, como que en general esto sucede muchísimo en los municipios, los alcaldes parece que gastan más de lo que tienen, Lautaro. Sí, pero ahí ya hay un vacío que obliga a profundizar en la ley de gestión municipal. Porque no es justo, no es correcto, no con los alcaldes que vengan, que no tengo idea de que sino con la comunidad, con los habitantes de ese territorio. Esta deuda se traslada porque si tú quieres hacer una auditoría, tiene que ser externa, si no
es vinculante contigo mismo, cuesta una enormidad en plata, o sea, más plata a gastar. ¿Y por qué no se congela y que respondan hasta el último peso las deudas que dejan como herencia a las futuras gestiones municipales, amén de esto de que no hay ningún nivel de control? Yo creo que está llamando a profundizar en un tema de gestión del eslabón más importante que tiene el Estado, que es el más cercano con la población. La primera puerta. Tiene que tener más atribuciones a los concejales, más fiscal y obligaciones que sean inequívocas en el tema de probidad, de transparencia, de honradez. Porque antes la política, y estoy hablando de todos los sectores, se hacía según vocación y no según farándula, no según quién bailaba mejor, no según estos regalos y estas competencias que hacía como de bingo. O sea, eso está bien si lo hace en el tiempo libre y lo hace con sus recursos, pero no con los recursos en una comuna que es tan grande, tan populosa y por tanto tan necesitada en muchos de sus aspectos. Gloria Requena, ¿estás de acuerdo con esa visión? En parte sí, en términos de que hay que fortalecer el tema de la gestión municipal en orden a ponerles asesores, personal calificado. Pero yo sí creo que los concejales tienen hoy día facultades que no están ejerciendo. Les sale mucho más fácil decirle que todo, que sea el alcalde, y en definitiva el alcalde que les proporciona un secretario, qué sé yo, algunos beneficios, etcétera. Y eso es un tema que hemos visto muchísimo. Pero yo que vea concejales efectivamente fiscalizando, poniéndose, ellos mandando los antecedentes a la Contraloría de situaciones que le parezcan irregulares, la verdad que vemos muy poco. Yo me pregunto, todas estas situaciones que uno veía con Katy Barriga eran súper públicas, el tema de los ositos, los regalos que hacía, ella llegó incluso a regalar, no sé si estará en la formalización o no, leí en alguna oportunidad en prensa que había regalado incluso monedas de oro para ciertas actividades conmemorativas. Yo lo leí, no sé si es efectivo o no, pero me acuerdo de haberlo leído. Claro. Y eso tiene todo un protocolo completamente distinto. Entonces, la pregunta es, uno ve que hace reuniones con Osito, ve que está regalando collares Swarovski, ve que se están haciendo gastos que son imposibles de financiar con un déficit. Y la pregunta es qué estaban haciendo los concejales que participan en la actividad y lo están viendo igual que el resto de los chilenos. Entonces, creo que aquí hay una responsabilidad de ella como alcaldesa, pero también hay una enorme responsabilidad de los concejales de no haber fiscalizado, de no haber denunciado oportunamente. Y eso pasa con la gran mayoría de los municipios. Me gustaría saber una estadística de cuántas denuncias ingresan por los concejales en municipios que hoy día presentan altos niveles de déficit o de mala gestión. Entonces yo creo que la responsabilidad es compartida. Pero aquí falta. A ver, ¿tienen poca atribución o de pronto se excusan los concejales o los consejos de decir no, la verdad es que no podemos hacer nada, cuando en realidad tienen mucho por hacer todavía, Tomás? Probablemente faltan atribuciones y probablemente falta iniciativa. Y falta iniciativa no solo los concejales, acá es importante que la dirigencia política en general ejerza las funciones que tiene. El caso Sierra Bella, por mencionar uno, se produjo por una querella de diputados. Los diputados tienen como función exclusiva de la Cámara fiscalizar los actos de gobierno, fundamentalmente el gobierno central, pero tienen acceso a una serie de información que les permite también ver la situación de las municipalidades. Lo que hace Tomás Bodanovich es probablemente ejemplar, es similar a lo que hizo Camila Merino, alcaldesa de Vitacura. Recibe una gestión municipal muy mala y toma decisiones muy radicales en orden a que se conozcan los casos de corrupción. El problema es cuando gestiones y tras gestiones empiezan a tapar las situaciones y esto se empieza a conocer porque un medio lo sacó no sé dónde, pero en realidad se busca tapar. Lo segundo, yo diría, suele ocurrir que los alcaldes ganan con mayorías de concejales. Ustedes saben que la mayoría de las decisiones en el consejo se toman por mayoría, por la mitad más uno, el alcalde tiene voto, entonces si el alcalde tiene mayoría en el consejo, la verdad es que el consejo lo molesta poco, al revés, le aprueba todos los planes municipales y ahí efectivamente hay un problema de peso y contrapeso. Yo creo con todo que acá lo relevante es mejorar el estándar de cara al futuro, porque piensa que yo estoy en el Partido Republicano, Lautaro en el Partido Comunista. Los dos tenemos la misma concepción de la importancia de las municipalidades. Es el poder más cercano a las personas, es donde los vecinos tocan la puerta para ver la solución de sus problemas, es lo que toca más el día a día a las personas. Y sin embargo, lamentablemente en Chile repetimos que las municipalidades son cajas negras de corrupción. Bueno, eso no puede ser tolerado. Necesitamos tener una reforma profunda a la fiscalización, a los controles, a la revisión del gasto municipal y reordenar el gasto, porque la verdad es que cuando uno ve que se despilfarran recursos a nivel de municipalidades, uno dice, bueno, es una bofetada a la cara a las personas. Yo me acordaba la discusión, con esto me callo, la discusión de la eliminación de las contribuciones, a propósito del proceso constitucional. Sí. Y muchos alcaldes se excusaban con que con esto les quitaban recursos. Bueno, es que siempre los políticos prefieren que les den más recursos.
yo creo que los ciudadanos siempre deberíamos preferir que los políticos gasten mejor los recursos y que en eso seamos mucho más exigentes, y yo valoro que se esté investigando lo de Maipú y valoro que se investigue en todos los lugares en que sea necesario. Vamos a dejar el capítulo Barriga por ahora hasta aquí. Vamos a estar muy atentos a ver qué define finalmente el día viernes en el tribunal, si queda o no en prisión preventiva ella y las otras personas que están imputadas. Y vamos a hablar de un tema que es sumamente relevante, que tiene que ver con la reforma de pensiones. Ayer hubo un hecho puntual muy relevante para esta tramitación. Atención, tenemos titular. Decisión tomada. Derecha rechazará en sala la reforma previsional del gobierno. ¿Qué pasó? Ayer se quedaron trabajando en la Comisión del Trabajo hasta muy tarde y luego de 14 meses finalmente se aprobó la idea de legislar de la reforma previsional. En resumidas cuentas, el gobierno cambió su postura inicial de decir 3-2-1, ¿cierto? ¿Se acuerdan de 3 a capitalización individual? 3 a solidaridad, 2 a capitalización individual, 1 para apoyar el empleo femenino. Bueno, 3 y 3 finalmente fue la propuesta y eso se arrimaron a las fuerzas de la DC, demócratas y el Partido de la Gente. Con esa mayoría, la derecha queda en minoría y logra avanzar. Pues bien, la derecha se ha sentido arrinconada, siente que le pasaron la planadora, que no tomaron sus ideas y, como veíamos en el titular, ya amenazan con rechazar en la sala la reforma previsional. Tomás, ahora contigo. ¿Por qué se empeñan en rechazar la derecha, ¿cierto? La reforma previsional cuando hay una amplia mayoría que dice esto es una urgencia nacional, tenemos que subir las pensiones hoy día y el camino para hacerlo es instalar solidaridad de alguna manera? A ver, lo primero yo diría, estamos todos de acuerdo en que es una urgencia subir las pensiones de nuestros adultos mayores. Varios adultos mayores en Chile, una importante mayoría recibe pensiones de miseria y eso es indigno en una sociedad que se precia de proteger a los más débiles, como son nuestros adultos mayores, que han hecho mucho por sacar adelante a su familia y también al país en las últimas décadas. ¿Por qué rechazar esto? Lo vamos a rechazar por varias razones. La primera, por una cuestión de principio. La plata que los cotizantes deben destinar a su fondo de pensiones es de su propiedad y el gobierno en realidad no cede nada. El gobierno lo que dice, mira, de su sueldo le vamos a quitar un 6%. Originalmente queríamos quedarnos el 6% nosotros en el Estado con eso, después estuvimos dispuestos a que fuese un 4% y ahora estamos dispuestos a volverlo un punto más y que sea 3 y 3. El titular dice que es 3 puntos cuenta individual y 3 puntos un fondo estatal. Eso no es verdad. Es 3 puntos el fondo estatal y de los 3 puntos de cuenta individual hay un porcentaje, que es el 30% que incluye el proyecto de ley, que va a una solidaridad intergeneracional. Es decir, es un 2, tanto por ciento de la cotización adicional que quiere cobrar a los trabajadores del gobierno que va a ir a sus cuentas individuales. El resto va a todos fondos del Estado. La gran mayoría de los chilenos lo que quiere es que la plata que nosotros le exijamos cotizar más para que haya mejores pensiones vayan a sus cuentas individuales. Y me parece que la derecha lo hace bien, oponiéndose a una reforma que es injusta, que atenta contra la propiedad de los trabajadores y, lo que es peor, con un proyecto de ley que está diseñado para que en el mediano plazo sea solo un administrador estatal el que sea capaz de administrar los fondos, porque son tal los requisitos que se ponen en materia de licitación de stock y en materia de condicionamientos para participar de la administración de pensiones, que finalmente esto lo que busca el gobierno es estatizar el sistema de pensiones. Si no es lo ha dicho expresamente. Si no es 6-0, ¿ustedes van a rechazar siempre? Sí. Mira, lo que se destina a cuentas individuales no va a parar íntegramente justamente al ahorro individual de cada persona, ya que en total 2,1% se va a destinar directamente a la cuenta individual, el 70% del 3% del que estamos hablando, y con el 0,9% restante, el 30% de ese 3%, se hará solidaridad intergeneracional, según dice la indicación que ingresó el gobierno. Quien también explicó esta materia es el ministro de Hacienda, Mario Marcel, gentileza de Radio Futuro, lo escuchamos. Es bien impresionante constatar que en 14 meses los partidos de oposición, y digo los partidos porque hay diferencias a nivel de algunos parlamentarios individuales, pero los partidos de oposición no han cambiado nada de sus planteamientos originales, nada. Del tipo de argumentos que se siguen escuchando, las críticas son las mismas, las propuestas son exactamente las mismas. En fin, yo creo que eso es algo muy alejado de lo que la ciudadanía espera, pero la ciudadanía espera que los políticos se pongan de acuerdo. Claro, la ciudadanía espera que los políticos se pongan de acuerdo y la oposición, según el ministro de Hacienda, no ha cambiado en nada su posición desde el comienzo de este debate. Lautaro Carmona, ¿cómo te declaras con el 3-3? Mi propuesta sería más óptima, con más porcentaje a favor de solidaridad, pero frente al hecho de que está entrampada la discusión, creo que buscarle una salida a esta altura de la vida, después de 10 años, después de 14 meses de este proyecto, los jubilados no pueden seguir esperando. Aquí hay un tema que se olvida, que es el contexto. ¿Por qué hay que discutir el tema de pensiones? Porque las AFP, que son el tema de origen, son un fraude, un fracaso, estafaron. Se volvieron ricas ellas y las tasas de reemplazo que tienen los jubilados reales,
que no es, decían, el 100% cuando esto partió, no, es 20%, 25%, es decir, esto realmente es un abuso en descampado. Entonces hay que discutir qué está pasando. Son chilenas y chilenos que entregaron su vida desde el punto de vista de tiempo activo a la economía del país. Ahora, ¿por qué hay que hacer tanta nivelación de solidaria entre generaciones, entre géneros, etcétera? Porque hay ahí de por medio un sistema que discriminó. Se alega respecto al sistema público. ¿Y por qué no se plantea esto respecto a lo que son las cajas que tiene el Ministerio de Defensa, por ejemplo? Ahora, creo que lo que estamos llegando es... A mí me encantaría que tuviéramos los votos para que el Partido Republicano y otros dijeran derechamente 0 para solidaridad. Es lo que nos plantea Tomás. Sí, pero que ojalá no corriéramos riesgo en la aprobación. Pero que cada uno, frente a la opinión pública, frente a quienes son los potenciales beneficiados, asuma responsabilidad. Estábamos hablando recién de cómo se asumían responsabilidades en tema municipal. Y en esto también pasa que en la política no se asume responsabilidad y se esconde que lo que queremos es beneficiar, entregarle oxígeno al sistema de AFP en vez de resolver el tema de pensiones de sectores que con laguna, que tiene que ver con la economía real del país. Por lo demás, el tema de la solidaridad para construir pensiones es un tema que supera a Chile, es un tema que está vinculado a todos los países, digamos, es un mecanismo que se usa siempre y no es necesariamente una cosa negativa. Yo creo que la propuesta que está asumiendo el gobierno es una propuesta que demuestra, primero, que escucha, más allá del gusto de uno, escucha a las partes. Segundo, es el camino que permite que salga esta ley y que resuelva un tema que es muy acuciante, porque los pensionados pasa el tiempo y cada vez tienen menos expectativas de recibir una corrección en sus pensiones. Aunque no sea la fórmula que le gusta al Partido Comunista. ¿El Partido Comunista va a votar a favor de esta propuesta de 3-3? No tengo duda. Sin no duda. tengo duda. Ya. No tengo duda porque creo que la bancada nuestra, que es parte de la Comisión de Trabajo, de la Comisión de Hacienda, que son las comisiones que antes de ir a sala lo ven, pasa por Hacienda ahora. Tienen un sentido y un cable a tierra de qué está pasando, porque conversan con los pensionados, conversan con la gente vinculada, digamos, a una expectativa que esto se resuelva. La derecha alega que le pasaron la planadora. Veamos qué es lo que dice el diputado Miguel Mellado de Renovación Nacional. Este es un tema todavía a debatir. Este es un déjà vu de enero del 2020, donde Piñera levantó los brazos diciendo que había aprobado la reforma de pensiones y murió en el Senado. Bueno, yo le veo también una vida muy corta a esta reforma de pensiones si efectivamente no logra los votos en el Senado. Le veo vida corta a esta reforma si es que no se logran los votos en el Senado. En el Senado la cosa está empatada. De hecho, el oficialismo necesita al menos de un voto de un senador de derecha para poder aprobar finalmente, si es que esto llega a ese punto, la reforma de pensiones. Gloria Requena, ¿qué te parece la postura de la política en general? Porque aquí uno ve concesiones, el Partido Comunista, ¿cierto?, nos señala que ya está generando cierta concesión dentro del propio oficialismo, el presidente Boric, el Ejecutivo, cambió la postura inicial, el 3-3, pero hay sectores de la derecha que dicen, nosotros lo rechazamos sí o sí. Bueno, claramente el Partido Comunista ha hecho concesiones. Estaban planteando 6-0 para solidaridad. Estamos en un 3-3, habíamos pasado 4-2, hemos tenido todas las fórmulas había por haber. Yo creo que la derecha en este punto tiene que ser un poquito más generosa y 3-3 no me parece una mala fórmula. Ahora hay muchas reformas y temas que están pendientes, no solamente el tema de cuánto va a solidaridad, cuánto va la cotización individual, falta el tema de las tablas de mortalidad, por ejemplo, que hoy día las tenemos en 110 años. Mientras eso siga así, se pretenden cambiar. Con una expectativa real que es de 85 y el resto se debería financiar vía seguro, la verdad que es bien difícil que tengamos pensiones decentes. Ahí hay una tarea y no se ha hecho. Entonces yo creo que falta empatía de parte de los políticos. Yo creo que hoy día no se logran poner en el lugar de aquellos pensionados que tienen pensiones de hambre y que los últimos años que les quedan de vida deben pasarlos con mayor dignidad que la que hoy día tienen. Las pensiones en este país son muy, muy bajas. ¿Fue una buena estrategia del gobierno aislar a la derecha? Porque el gobierno hace una cosa bien inteligente de poder traer hacia su molino las fuerzas de la DC, de Demócratas y del PDG a través de esta fórmula 3-3, pero aisló a la derecha, le pasó por arriba. Y ahora viene la sala. Entonces,
¿Se la pueden cobrar de vuelta? ¿Puede terminar saliendo para atrás por esa estrategia? Esto requiere un quórum calificado, esto está muy difícil. Yo lo veo muy difícil conseguir los votos para el Senado. Sí, ahí va a estar la gran discusión. Daza, ¿cómo lo ve usted? Señalando lo que afirmaba Gloria, ¿no? A ver, acá se requiere un quórum especial. Acá se requiere en la Cámara de Diputados de la mitad más uno de los diputados en ejercicio. Claro. Se necesita 78 votos, independiente de cuántos haya en la sala. Habitualmente el quórum normal es la mitad más uno de los que estén presentes en la sala. No, pero acá se requiere de 78 votos. En ejercicio. Oye, y hay muchos que de repente se les ocurre irse a tomar un cafecito, que se sintieron mal ese día, o ni siquiera dan explicación a esta altura, si ya se ha llegado a un descaro absoluto. En el Senado se requieren de 26 votos, y ojo, no solamente requieren uno de derecha, requieren de los independientes, sí. ¿No? O sea, los tienen que agrupar a todos y a partir de ahí, que ya es una tarea difícil, al frente. Sumar uno al frente para que esto sea viable, porque también requieren de los senadores en ejercicio. Ahora, a ver, el tema es bien digamos, claro si uno lo analiza más en detalle. Veamos la parte llena del vaso, ¿no? La parte llena del vaso da cuenta de que hay un consenso generalizado en el sentido de que las pensiones son bajas y es necesario hacer un cambio para mejorarlas cuanto antes. Primer consenso. Segundo consenso, que para hacerlo, entonces se requiere un 6% que va a pagar el empleador y que se va a calcular a partir del sueldo de cada persona, ¿no? En rigor no se saca exactamente del sueldo del trabajador, sino que lo va a colocar la empresa, ¿no? Y se va a calcular a partir del sueldo del trabajador. Ahora, eso puede ir, obviamente, a la cuenta individual del trabajador o va a poder ir a un fondo solidario, ¿no? Hasta ahí estamos más o menos claros. Ahora, la diferencia es que acá hay una visión distinta acerca del fenómeno, ¿no? Porque la derecha, o parte de ella, cree y tiene la convicción de que la mejor forma de entregar esas mejores pensiones es llevando todo este 6% a las AFP. Porque las AFP van a tomar este dinero, la van a invertir, se la van a pasar a empresas que además obtienen financiamiento que de otra forma no podrían haber obtenido, o por lo menos no en esas condiciones, van a hacer crecer la plata y eso es lo mejor y con eso vamos a mejorar las pensiones. Pero hay otros sectores que dicen que no, que es necesario entregárselo a una entidad estatal u otro régimen distinto a la AFP para que se puedan mejorar esas pensiones. En un contexto en que estamos en una democracia y donde acá básicamente las posturas se establecen a partir de los votos, uno puede constatar que el gobierno, que es de esta última opción, no tiene los votos suficientes para avanzar en este sentido. Y por otra parte, ¿no? La derecha tampoco, yo creo, o sea, tiene la posibilidad de bloquear, pero no tiene la posibilidad de poder aprobar un 6% que vaya directo todo, por sí mismo por lo menos, a las AFP. Entonces, en este contexto donde además los diputados que definen esto y los senadores no llegaron de la luna, fueron elegidos en elecciones competitivas y representativas, bueno, resulta que parece que lo más lógico es que las partes hoy día cedan, ¿no? Y que digan, mire, ¿sabe qué? Un 3 y un 3 parece razonable. Ahora, vamos a ver si es que se comportan cada uno como bloque, porque yo sé que los republicanos no quieren, pero tampoco requieren de los republicanos, porque podrían requerir de los votos de parte de Renovación Nacional, para ya tener, digamos, la votación suficiente. O sea, podrían aprobarlo sin los republicanos. Pero bueno, habrá que ver cómo avanza, ¿no? Y cuáles van a ser los consensos y cómo las fuerzas políticas van a priorizar a llegar a un acuerdo que obviamente no es lo que cada una de ellas quiera, pero que sí es lo que la gente necesita para ver algún tipo de aumento ahora, no en el próximo ciclo electoral, respecto a sus pensiones. Voy al tiro con Tomás, pero tenemos titular del presidente de la República. A ver qué dijo. El presidente Boric pide dejar mezquindades políticas y llegar a acuerdo por reforma de pensiones. Tomás, ¿recoge el guante de esta solicitud del presidente? A ver, acá hay varias cosas que son interesantes, porque primero seguimos hablando de 3-3 en circunstancias que el mismo Eduardo aclaró que no era 3-3. Esto es 4-2 en definitiva. Son 4 puntos al fondo estatal, 2 puntos a la cuenta individual. Se habla de esto de que esto es costo del empleador. Señor que nos está mirando, de su sueldo va a salir el 6% adicional que usted va a cotizar. Si es costo del empleador, si lo paga o no lo paga el empleador es irrelevante, va a ser respecto del costo que la empresa tiene del sueldo que usted le paga. ¿No? Esto no es que el empleador se va a meter la pata al bolsillo y decir yo gasto más, su sueldo va a permanecer igual. Esto va a tener un efecto en el empleo que estamos dispuestos a asumir porque hay cierto consenso que hay que subir la tasa de cotización. Hay un tema al que nadie hable. En Chile hay que subir la edad de jubilación. En Chile tenemos una situación que es dramática. La esperanza de vida sube, la edad de cotización la tenemos estancada, las mujeres están obligadas a jubilar antes que los hombres, en circunstancias que tienen mayor esperanza de vida, y nadie se hace cargo porque eso es un tema impopular. Y además se quiere hacer sinónimo, solidaridad de pasar la plata al Estado. Y aquí se habla que la derecha lo que quiere es pasar la plata a la AFP. No,
Nosotros queremos que la plata que ya es de las personas, que es parte de su sueldo, si se va a cotizar para efectos de las pensiones, se mantenga en la cuenta individual como la gran mayoría de los chilenos ¿Cómo ha quieren dicho. subir las pensiones hoy día ustedes? Porque la Suba- fórmula para subir las pensiones hoy día diputamos- es con un pilar solidario. O sea, es con un... Por supuesto, es aumentando, por ejemplo, la pensión garantizada universal, que se aprobó en el gobierno pasado del costa de presidente impuestos. Piñera, a costa de impuestos generales, por supuesto. Pero tampoco quieren poner los votos por una reforma tributaria. Pero si la plata se malgasta en Chile. Porque acá a la izquierda... Entonces cerramos por fuera, ¿no? No, o sea, no hay más discusión. O sea, ¿cómo se hace? Yo, la verdad, los números no me dan. El gobierno puede reordenar su gasto y decir, ok, nosotros de cara al presupuesto del próximo año vamos a presentar un proyecto de ley que implique reducción de gasto político en una serie de materias y vamos a inyectarle recursos a la pensión garantizada universal. El año pasado, el gobierno pasado, cuando se creó la pensión garantizada universal, no fue a costa de una reforma tributaria, fue por un reordenamiento de recursos porque se priorizó a nivel político las pensiones. Aquí lo que nosotros necesitamos es que las pensiones suban. Y para eso, porque además nadie te argumenta, Eduardo, y eso es bien interesante, nadie te justifica por qué con el Estado administrando las pensiones la plata va a mejorar. Si lo que el gobierno nos quiere decir es que en definitiva, por vía de la reforma previsional, el gobierno lo que está haendo es cobrar un impuesto. Porque lo que ha dicho es que necesita plata para financiar políticas públicas. Entre otras cosas, para subir las pensiones hoy día. Eso es un impuesto. Cuando a ti te cobran un 4% adicional de tu sueldo que va a fondo estatal, eso es un impuesto, eso no es cotización. Lo considero un impuesto entonces, Tomás Bengolea. ¿Qué dijo el diputado del Partido Comunista, Boris Barrera, que es parte de la Comisión de Trabajo, que estuvo en esta discusión, larga discusión? Veamos. Que es lamentable que la derecha votó todo en contra. No quiere subir la PGU, no quiere que haya seguro social, no quiere que haya este 3% para el ahorro individual. Así que vamos a ver cómo se porta aquí en la Comisión de Hacienda, que es donde veremos el proyecto hoy día, la comisión que yo integro, y esperemos aprobarla en las mismas condiciones porque Chile lo necesita, porque las AFP están fracasadas y porque necesitamos un sistema que se preocupe no solamente de las pensiones futuras, sino que también de las pensiones actuales, esa gente que está viviendo con una miseria de plata en su jubilación y que le va a ver mejorada al tiro apenas se apruebe esta reforma previsional. Y ahí está el diputado Barrera, que es parte de la Comisión de Hacienda, que va a recibir ahora esta tramitación. Los votos están en Hacienda, ¿no? Sí. En la Comisión de Hacienda están, para el oficialismo, pregunto. Y luego ya pasaría a la sala, en donde puede pasar cualquier cosa, aunque el diputado Mellado decía que esto tiene corta vida. Yo la verdad, ok, entiendo el punto de la derecha que dice 6-0 a cotización individual, si no, no. Pero ¿cómo se suben las pensiones hoy día? Y Tomás me dice, bueno, subamos la pensión garantizada universal a costa de impuestos. Chuta, y sabemos que en Chile tenemos un déficit. No, pero además están cerrando la posibilidad del pacto fiscal, digamos, que además, es yo una política... Yo estoy absolutamente abierto a hacer un pacto fiscal. De verdad, digamos, está tomando de rehén la parte más sensible. Yo creo que esto, desde el punto de vista incluso ético, está asfixiándose el sector más sensible, que son los que requieren pensiones con dignidad. Porque hay un tema político que es, primero, modelo, potenciar la AFP. Dice, bueno, ¿y qué van a hacer que el Estado va a mejorar? Digamos, a lo menos un ente estatal va a gastar menos en publicidad. A lo menos va a minorar lo que es la gestión. Las gerencias de la AFP son las más caras en la competencia de empresas privadas. O sea, más caras que las otras y no producen nada. O sea, son aire. O sea, toman plata que no es de ellos, la trabajan en la bolsa, en los créditos a las otras empresas, etcétera, y con eso se aseguran un ingreso de gestión, se aseguran un ingreso de utilidad de los que son accionistas, y lo que queda, y por eso las pensiones son lo que son. Entonces, creo que alguna vez hay que tomar en consideración un poquito la sensibilidad con las potenciales víctimas. Tomás, puede replicar si quiere. A ver, varias cosas. Primero, claro, es quizás pedirle pera al olmo que un militante del Partido Comunista entienda el mercado de capital y el funcionamiento de la AFP, pero es evidente que yo no soy defensor de la AFP, ni mucho menos, y si son otros los inversionistas privados que la administran, bien, y estoy dispuesto a discutirlo. Pero de 10 pesos que hay en las cuentas individuales, 7 son rentabilidad de la AFP. Aquí se dice, se le prestan a las empresas, se financia no sé qué. Lo cierto es que no hay instrumentos ni medios en Chile de inversión de recursos que genere más rentabilidad para los dueños de esos recursos que las AFP. Y eso está claramente probado. Ahora, yo estoy abierto a un pacto fiscal. La doctora Colmona dice que la derecha no está abierta a un pacto fiscal. Yo estoy totalmente abierto a un pacto fiscal que implica una reducción de ministerios, el número de subsecretarías, de funcionarios públicos, reducción de sueldo a los políticos, que liberemos decenas de miles de millones de pesos del aparato estatal y se destinen a las urgencias sociales. Porque la izquierda lo que quiere decir con pacto fiscal en realidad es subir los impuestos, que es lo que llevamos haciendo 20 años. En Chile solo se han subido los impuestos de 1990 y hace 10 años Chile no crece económicamente,
todos los meses se destruyen los empleos, es un país paralizado y aquí que te dicen, cobrémosles más a las personas mientras el Estado malgasta los recursos, como lo vimos hace 5 minutos en el caso de Maipú. Gloria Requena. Sí, a ver, la verdad es que uno puede hablar de que efectivamente se puede optimizar mejor el gasto fiscal, si en eso estamos todos de acuerdo. Pero la derecha tiene una postura que es bien compleja, porque la respuesta ha sido siempre no. Este proyecto lleva 14 meses y la discusión de las pensiones más de un gobierno, ¿ya? Entonces, acá no basta que tú digas que estás de acuerdo, porque en el fondo, cuando uno ve la conversación, uno ve que la derecha en general, a partir de sus representantes políticos, los parlamentarios están diciendo que no. Yo no veo una manera, creo que esto es una solución. 3 y 3 es una solución en este minuto. Lo que no es una solución es que las dos partes se arrinconen en sus posiciones. Que uno diga 6 o nada a solidaridad y el otro diga 6 a cuenta de capitalización individual o nada. Porque en ese escenario la persona se va a morir esperando que su pensión sea digna. Entonces hay que buscar un punto de encuentro. Y ese punto de encuentro hoy día es este proyecto. Se puede mejorar, es perfectible, tiene montones de temas, como ya lo hemos visto, que no se ha considerado. Pero es un punto de avance. Después de 14 meses me parece que es una falta de respeto decirle a la gente que las cosas van a seguir como están. Yo creo que hay que hacer un cambio. Lautaro, nos quedan pocos segundos, por favor. Una sola precisión cultural o informativa, digamos, que los comunistas no sepan del mercado de capitales, a lo menos tenemos conciencia absoluta de qué se trata la plusvalía, qué es lo que se lleva el empleador, el patrón, el dueño del capital, y por tanto, para saber eso, conocemos bastante economía. Entonces, yo creo que... De hecho, leen El Capital, así que ahí aprenden harto. Uno de los textos más clave en economía es El Capital de Marx. Por favor. Claro. Hay que decirlo, no hay ninguna duda. No hay que pasar el gato por liebre. Sí. Oye, pero solamente Daza, para terminar, sí, escucho, hay una discusión, la planteó Gloria, que es relevante y ha quedado un poquito detrás. El tema de las tablas de mortalidad con un seguro de longevidad. Yo creo que esa es una buena iniciativa. Por último, también para tener un sistema más transparente, ¿no? Porque yo creo que también hay que darle credibilidad al sistema. Lautaro ha señalado muchos hechos que yo creo son indesmentibles, ¿no? Que tienen que ver con atentados a la transparencia y credibilidad de la AFP. Aún si uno acepta el sistema, se requieren avances en ese ámbito, no cabe duda. Pero sostener, por ejemplo, hoy día que el cálculo se hace respecto de una proyección de vejez de una persona, de un chileno o chilena promedio de los 110 años, no es razonable. Que es una probabilidad muy menor en la tabla. Sí, pero igual está. Entonces yo creo que hay que hacer esa modificación y se puede asociar también a un seguro de longevidad, que creo que es una buena medida también que va a ir a impactar cuál es el monto de las personas que reciben las chilenas y chilenos que están en edad de jubilar. Entonces yo creo que ese también es un debate relevante y no solamente centrarnos en este 3 y 3, que yo creo que la verdad es el mejor consenso para avanzar en estos momentos. Vamos a cambiar el tema, vamos a hablar de pensiones. No, pero no de estas pensiones, sino de las otras. De las otras. El dolorcito de cabeza. Que sí se pueden revocar las pensiones de gracia a personas condenadas por vía administrativa. No, que no se puede hacer. No, después que sí se puede hacer. Bueno, ahora sí parece que sí se puede hacer. La verdad es que uno no entiende nada, pero a eso se ha allanado el Ejecutivo en estos momentos. Tenemos titular, mire. Pensiones de gracia. Boric confirma que revocará el beneficio en casos de autores de homicidio, violación, porte de armas o narcotráfico. El mandatario sostuvo que al identificarse beneficiarios con antecedentes penales por delitos graves, hará uso de una facultad administrativa para revocar las pensiones. Tenemos declaraciones y avanzamos. Cerca de 50 pensiones de gracia de personas que cuentan con antecedentes penales. Y lo que he mandatado a los organismos correspondientes es que eso que no se tenía a la vista a la hora de otorgarlas, hoy día se revise y efectivamente voy a hacer uso de una facultad administrativa. Esto podría judicializarse. Y por eso hay que ser muy cuidadoso en la decisión que se tome y estudiarlo caso a caso. Y el ministro Luis Cordero puntualizó que se iba a revisar hasta 5 años hacia atrás estos beneficios para personas condenadas según este nuevo criterio de la moneda. Tomás Bengolea, republicano, ¿qué te parece? Homicidio, violación, porte de arma y narcotráfico son algunos de los delitos de las personas que han recibido pensiones de gracia. La última vez que me tocó estar acá en Tiempo Violento conversábamos con Mauricio respecto a cómo era la posibilidad de revocarlo y lo absurdo que resultaba que no hubiese revisión de antecedentes penales antes de otorgarla. Puede ser el problema, que al final, como no se revisan los antecedentes penales, el Estado termina entregando recursos a personas con antecedentes graves. Había un prófugo de la justicia, habían personas que habían incendiado equipamiento de carabineros. Es decir, para los ojos de la opinión pública, acá lo que hay es un gobierno
por vía del presidente de la República, que toma la decisión de financiar de por vida a delincuentes. O sea, es súper grave. Y yo creo que el presidente en esto, al tomar la decisión de revocarla por la vía administrativa y no empujar el proyecto de ley, porque además están complicados con las indicaciones en la discusión, básicamente está tratando de evitar un indulto 2.0, es decir, una crisis política de tal gravedad que haga asociar nuevamente la opinión pública a un gobierno que parece estar más del lado de la violencia que de la paz. Para ninguna persona con sentido común que tiene que ir a buscar a su hijo al paradero de micro para llevarlo a su casa, que se encierra tras las rejas todos los días a las 6 de la tarde, que sale en grupo en las mañanas para irse al trabajo porque tiene miedo que lo asalten, le parece justificable que alguien que tenga antecedentes en materia de violación, homicidio, narcotráfico, porte de armas, tenga una pensión de gracia otorgada por el Estado, y me parece bien que el gobierno se haya dado cuenta de esto y ocupe todas las facultades que tenga para revocarlas lo antes posible y de una señal clara a los chilenos de que no se seguirán tolerando, ni mucho menos promoviendo, incentivando, ni premiando con mesada este tipo de acciones. Lautaro Carmona, se habla de voltereta presidencial. ¿Esta es una buena voltereta a ojos de ustedes? A ver, lo primero que hay que precisar frente a la opinión pública es que las pensiones de gracia no es un invento de este gobierno. No, claro. Durante el presidente Piñera se entregaron... Lo segundo, las pensiones de gracia tienen, para postular a ella, algunos requisitos que para ser acreedor, digamos. Sí. Luego, lo tercero, y ahí va el punto, es cuáles son las condiciones que no puede tener alguien que aspire, porque las pensiones de gracia en general son vitalicias y las ganan muchos deportistas que ya le entregaron un aporte al país y no pueden tener, digamos, una sobrevivencia, o en fin, gente que lo amerita. Eso, porque si no hay una suerte de asociar que aquí este es un invento de ahora. Toda cosa que permita corregir, hacer que las cosas sean más claras, más correctas desde el punto de vista de el beneficio que el Estado le entrega a las personas que aspiran, a mí me parece que es un punto de avance. Esto está mostrando que hay un vacío que tiene historia, que no es, porque tampoco los vacíos que tiene la asignación de pensiones de gracia es una cosa que viene solo de este gobierno. Entonces, yo soy partidario todo lo que signifique transparencia, coherencia respecto a la legitimidad de la aspiración a postular, digamos, un beneficio de Estado, tiene que ser un punto de avance y de profundización normativa, si es con ley o si fuera por la vía administrativa, mucho mejor, porque es más rápido, se dispone más, digamos, el ejercicio de quienes están a cargo de esa tarea, y yo en eso no tengo dos miradas. 14 pensiones de gracia se entregaron durante el gobierno del presidente Piñera, 24 se han entregado durante el gobierno del... Perdón, 17 en el caso del presidente Piñera, 24 en el caso del presidente Gabriel Boric. Habló el diputado Andrés Longton de RN, lo escuchamos. El gobierno dice que ahora las pensiones de gracia otorgadas a delincuentes se pueden dejar sin efecto. La pregunta es ¿por qué no lo hicieron antes? Se lo dijimos en todos los tonos, hace meses, a raíz de la comisión investigadora. Pero la presión comunicacional y política, y cuando los casos empiezan a salir a la luz, le genera una presión al gobierno que hoy día hace insostenible mantener estas pensiones que causan indignación a la mayoría del país. Le pedimos al gobierno que reaccione a tiempo, que abandone ese sesgo lleno de octubrismo. Ahí está el diputado Andrés Longton, que además es presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara. Ahora, hay voces que indican que el criterio fijado por el presidente dejaría afuera de la revocación de la pensión de gracia a las personas que tienen antecedentes conocidas en esta historia, que son siete personas. Por ejemplo, se señala los condenados del 18 de octubre, esto es información de ex ante, que reciben pensiones de gracia conocidos a la fecha fueron declarados culpables de robo, lanzamiento de artefacto incendiario, maltrato de obra a carabineros, incendio y desórdenes, por lo que quedarían fuera del criterio fijado este martes por el presidente Boric para revertir el beneficio. Mauricio Daza, ahí quiero que me haga una revisión de aquello. Sí, a ver, yo creo que más que revisar estas pensiones de gracia, hay que revisar las pensiones de gracia. A mí no me parece que en una democracia en forma, en un Estado de Derecho ya maduro, sea el presidente de la República de turno el que empieza a entregar pensiones de gracia. Y que estemos hablando de los criterios del presidente Boric. ¿Y qué pasa con el criterio del presidente que venga? ¿Los criterios del presidente anterior? Oiga, son gastos públicos que duran toda la vida de la persona que se los asignan.
O sea, le está dando un monto mensual hasta que se muera determinadas personas. ¿Por qué? Porque al gobierno X le corresponde decir, mire, ¿sabe qué? Estos son mis criterios, vamos dando. No hay un límite siquiera. Ese es el tema. Tú dijiste 17, ahora hay 24, podrían ser 50, las que sean. Entonces, el punto es que yo creo que acá hay que tomar esta situación que está llena de contradicciones, pero eso es harina de otro costal, no da cuenta de las inconsistencias, de la forma como se está gobernando y que empieza a estallar de tanto en tanto, desde el tema de las reuniones a Salaqueta hasta las múltiples y contradictorias explicaciones respecto a si se pueden dejar sin efecto o no estas pensiones. Dejando ese tema, ¿no?, cotidiano, ya, veamos el tema de fondo. Tiene que haber un estatuto respecto a este tema. Queremos que el presidente del gobierno de turno los entregue. ¿No será necesario establecer un mecanismo colegiado con requisitos específicos, con un mecanismo de revisión de esto? ¿Dónde está el proyecto de ley en esa materia? ¿O nos vamos a limitar a empezar a revisar 50 pensiones de gracia hacia atrás? ¿Y ahí se acabó? No, yo esperaría una respuesta un poco más consistente, más allá, insisto, de las contradicciones que dicen, mire, sí, se pueden revisar administrativamente, yo las puedo dejar sin efecto. Después dijeron que no, que tenía que ser a través de una ley. Después dijeron, mire, ¿sabe qué? Como es una ley vamos a presentar indicaciones. Pero las indicaciones ni siquiera decían lo que ellos decían que decían, imagínense. Y después ahora aparecen diciendo, no, ¿sabes qué? La vamos a dejar sin efecto administrativamente. Bueno, ya, superado eso, por favor, manden un proyecto de ley y regulen este tema en serio. Gloria Requena, ¿coincides con Mauricio? ¿Se debiesen acabar las pensiones de gracia? Absolutamente. Mauricio ha puesto un punto que es clave, que es el tema de la discrecionalidad en el actuar del Estado. No puede ser que el presidente de la República, con la convicción que tenga de turno, no sea el que esté decidiendo este tema. La verdad que aquí hay que hacer un cambio total. Si bien la ley dice que personas que hayan hecho servicios destacados, heroicos, personas que hayan sido damnificadas en catástrofe, etcétera, después la misma ley dice, bueno, y al que se le ocurra al presidente de la República con decreto fundado. Yo no tengo claridad todavía si se puede o no se puede, ¿ya? Porque la ley de procedimiento administrativo dice cómo se revocan los actos. Y cuando estos generan derechos adquiridos, la verdad que dice que no procede y lo dice en forma expresa. Entonces yo tengo la duda ahí de que lo puedan hacer. Entonces el camino es el que dice Mauricio. Aquí hay que tomar el toro por las astas, dejar de hablar de la casuística y hacer un proyecto de ley que en definitiva otorgue a una comisión que resuelve este tema. Si hoy día es bien ridículo el tema. Hoy día cualquiera le escribe una carta al presidente de la República, el presidente de la República lo considera, puede ser que se conmueva y manda la orden de que hagan el decreto. O a través del Ministerio del Interior. ¿Todos coinciden? O sea, el no tema de que ser. el presidente tenga la atribución de entregar una pensión de gracia debiese acabarse. Bananero. Lautaro, Tomás, ¿sí? A ver, yo coincido primero de que tiene que haber una objetividad desde el punto de vista del discernimiento quién es meritorio de una pensión de gracia. Y eso supone un dato objetivo y no una subjetividad en un sentido u otro. Si el presidente tiene una posibilidad de discreción, será, digamos, complementaria al tema que es más de fondo. Ese es para mí el tema. Pues se trata de asignaciones que tienen cierto estatus desde el punto de vista de la ciudadanía, de la sociedad chilena, de las personas, y no puede ser, digamos, a granel ni en una tómbola, etcétera. Quiero alguna vez discutir, porque se ha usado y se ha hecho una marca del octubrismo, ¿eh? Ojo con eso. Lo decía el diputado Longton. Disminuir un fenómeno, a mí me preocupa que políticos avesados, de dedicación exclusiva, miren el fenómeno de octubre del 19 como las 3 bombas Molotov o como 2 enfrentamientos con la policía, y no el tema de fondo que hay ahí, que fueron millones de personas. Yo prefiero dedicarme a estudiar qué pasó ahí, y todavía no hay una explicación. No lo asocio obligatoriamente a qué pasa con los 5 millones de personas que no votaban y que tuvieron que hacerlo ahora que el voto es obligatorio. Son fenómenos de la sociedad y de los procesos sociales que es bueno anotarlo, y cada uno sacará después las conclusiones, pero descalificarlo es como decir esto es un ninguneo, no existe. Perdónenme que si no hay pandemia mediante, yo no sé, ese proceso, porque la pandemia desmovilizó. Sí, claro, sí, sin Entonces, lugar a duda. por favor, escuché a mucha gente teniendo mucha consideración y respeto. No estoy hablando del desbande, de lo que fue, cómo se sobrepasó esto, ni de la delincuencia que estuvo metida allí, ni de los infiltrados que también ayudaron a generar provocaciones de otra manera. No, estoy hablando del proceso.
del proceso que es marca mayor. Yo creo que la sociedad chilena no había visto una cosa como esta. Voy a ir con Tomás, pero antes tenemos un titular para contextualizar la conversación a esta hora de la noche. Mira, Monsalve nos cierra la puerta a que se revoquen pensiones de gracia a grupos distintos a los vinculados al 18 de octubre. El subsecretario del Interior también detalló que el Estado ha entregado cerca de 18.000 pensiones de gracia desde el año 1981. Un poco la discusión que teníamos aquí. ¿Coincides, Tomás, con la visión de Mauricio, de Gloria y también que aportaba Lautaro? De pronto, ahora de evaluar el tema de pensiones de gracia como un poder magnánimo de un presidente de la República. Yo creo que al igual que los indultos, de hecho esta era una posición que Jaime Guzmán promovía en la discusión de la Comisión de Estudios para la Nueva Constitución. Yo creo que las pensiones de gracia, al igual que los indultos, debiesen estar sujetas a una revisión, ojalá del Congreso Nacional o algún órgano colegiado que le ponga límites a esta facultad discrecional del presidente de la República. Ahora, me parece que estos análisis de fondo que bien instala el gobierno y dice vamos a revisar todas las pensiones de gracia hacia atrás, buscan eludir el problema político del gobierno en particular. Pues tú bien decías, el presidente Piñera otorgó pensiones de gracia y también indultó gente. Curiosamente, la principal crisis de indultos y pensiones de gracia ha sido con este gobierno, porque indultó delincuentes y premió con pensiones de gracia a delincuentes. El problema es que son delincuentes, es que hay personas acusadas de homicidio, de violación, de narcotráfico, porte de armas, de atentados a carabineros. Es decir, el problema que se produce para el gobierno es que está premiando a personas que lamentablemente la opinión pública mayoritariamente condena. ¿Qué es el problema que se le produce a Lautaro? Claro, el diputado Longton habla del octubrismo y lo descalifica. No, si el problema no es del diputado Longton, es que a 4 años y medio del 18 de octubre de 2019, progresivamente la gran mayoría de los chilenos empieza a tomar distancia de lo que ocurrió en octubre de 2019, empieza a ser crítico de lo que ocurrió en octubre de 2019, empieza a dejar de lado el fervor revolucionario que animó a muchos, como el Partido Comunista, a pedir que el presidente de la República dejara el gobierno, y lamentablemente hoy día ven con mucho mejores ojos que en Chile se haga valer el Estado de Derecho, la paz, el respaldo a las Fuerzas Armadas y a carabineros que llamaban a disolver y a refundar. Entonces, el país ha cambiado, no es Longton, no son las caricaturas del octubrismo, el estallido, no es 2 o 3 desmanes o 2 o 3 bombas Molotov, no, son decenas de metros saqueados y destruidos. Es decir, hay un cambio cultural muy interesante de una izquierda que pensó que iba a conquistar la revolución y que la verdad ve cómo los chilenos se rebelan contra la violencia. Y tú yo sé que estamos corto tiempo, que tenemos que avanzar, pero lo que sucedió el 18 de octubre de 2019 lo circunscribe solamente a los hechos delictuales. ¿O no ven un fenómeno social, hay un pulso social de necesidades importantes que no se han Hay que distinguir, porque en el diagnóstico se busca mezclar lo que fue el 25 de octubre con el 18 de octubre. La marcha del 1 millón de personas fue el 25 de octubre, una semana después de la quema de los metros. La izquierda ha tratado de mezclarlos como un mismo fenómeno para efectos de no hacerse responsable de la violencia. Yo creo que el 25 de octubre y esos días hubo manifestaciones sociales de personas que legítimamente expresaron sus urgencias y sus preocupaciones. Pero a la hora de ver voto obligatorio no han votado particularmente por el gobierno. Tenemos declaración del diputado Héctor Ulloa para esta conversación. Mire. Lo hemos dicho en todas sus formas. No es posible que en Chile estemos financiando a verdaderos delincuentes con pensiones y con recursos públicos. Por tanto, me parece que hoy día lo dicho por el presidente de la República de revocar por la vía administrativa estas pensiones mal otorgadas, me parece que es la vía correcta. Ya se han cometido errores, no es posible seguir cometiendo los mismos. Es necesario revocarlas, es necesario hacer todo lo posible para que estas pensiones de gracia no sigan llegando a estas personas, insisto, verdaderos delincuentes, y que no es posible seguir financiando sus delitos, su delincuencia mediante recursos públicos. Ahí está el diputado Héctor Ulloa. Entonces el gobierno puede seguir con esto, que claro, que sí se puede, que no se puede, que un desorden, y además respecto de entregarle pensiones de gracia a ciertas personas condenadas, que había una crítica bastante transversal en torno a aquello. Mauricio, cierro contigo y vamos a avanzar. Sí, bueno, ojalá que se envíe en definitiva un proyecto de ley de fondo y respecto a lo de octubre, ¿no? Acá se dijo, octubre no es el 18 de octubre solamente, es también el 25 de octubre. Y eso no es confundir, sino precisamente distinguir. Y obviamente en ese contexto hay que hacerse cargo también que octubre fue ese 1.200.000 personas movilizadas en Santiago de manera pacífica. Porque si ese 1.200.000 personas estaban siendo operados por alguien que quería ponerle término al gobierno ese día, lo habría logrado. No hay nadie que los hubiese podido contener, pero no, lo hicieron en forma pacífica, familias completas, sin identificación política, eso es bien importante. No habían banderas de partidos políticos, ni siquiera de determinados movimientos sociales, por lo menos la gran mayoría. Entonces, ese también es un fenómeno que hay que recoger y forma parte de un fenómeno que vamos a tener que analizar durante los próximos años. Muy bien, vamos a cambiar de tema. El presidente de la República se ha referido respecto de las famosas cenas en la casa de Pablo Salaquet. Miren lo que dijo. Boric reconoce error en reuniones de ministros con Salaquet. Hubo una decisión que no fue ponderada. Pucha, presidente, qué distinto esto a lo que planteó al día siguiente del escándalo, cuando el presidente dijo:
hay que dialogar hasta que duela, parafraseando al padre Hurtado. El presidente dijo, creo que en este caso, cuando se cometen errores, hay dos alternativas. Una, ponerse en una suerte como de orgullo absurdo y perseverar en el error, o, a partir del debate y escuchando opiniones, lo que han señalado parlamentarios, lo que han señalado expertos, revisar esas decisiones. Ronda breve de opinión de cada uno. Parto con Lautaro Carmona. Yo comparto lo que ha dicho el presidente, lo manifesté inmediatamente enfrentado al tema. Aquí no hay de por medio si está en juego conversar, dialogar, llegar a acuerdo, etc. Aquí lo que hay que asumir, digamos, cuando uno está vinculado a la política es que hay desconfianza en la gestión política, ya veíamos el tema de los municipios, hay distancia en la gestión política y entonces lo que hay que hacer es esa conversación, ese diálogo, transparentarlo. Si alguien decía, digamos, no es ley de lobby, bueno, yo no voy a discutir si es o no es ley de lobby. No, yo creo que lo dijeron varios. Mi discusión no es si es o no es ley de lobby. Mi discusión es si esto ayuda a que la gente comprenda qué es la actividad política, a qué están dedicados respecto a los grandes temas de la política. Porque se parecía mucho, digamos, a que primero el lobista era Salaquet. Claro. El lugar del lobby no era un sindicato, ni era una oficina de empresa, ni un ministerio, era la casa de Salaquet. Y los invitados que no fueran con tareas públicas, por eso están sometidos a la ley de lobby, eran todos vinculados al tema del empresariado, del capital, etc. Entonces, creo que no solo, sino es un error político imaginar que esas cosas no cuentan. Y yo con eso no estoy diciendo que estaban haciendo cosas negativas o no. No, tienen obligaciones por ser personas públicas. Cuando uno se vincula a la política, tiene que someterse, como se dice entre nosotros, de mi partido en este caso, uno se socializa, uno no es ya solo uno. Lo que hace uno va a involucrar en la actividad pública a más gente. ¿Te le planteó esto a la ministra Jara, que es comunista? No, yo estoy a todo. A todo. Lo único que hago la precisión no es que la ministra fue porque el Partido Comunista tomó la decisión que fuera. Eso lo sabe todo el mundo también, digamos. Porque el partido no haría, y en esto siento cierta satisfacción y orgullo de ser parte de un partido que ve la política con transparencia, con honradez, con vocación para dedicarse a ella, con consagrarse a la actividad pública cuando uno cree que está haciéndolo para ayudar a una causa, y la causa no es la de uno, ni la de familia de uno, la causa es de humanidad, la causa es de pueblo, la causa es de civilización. Perfecto, Lautaro. Gloria Requena. Sí, yo esta valoro... versión presidencial. Sí, no, yo valoro las declaraciones del presidente de la República porque permiten poner orden en el debate. O sea, yo creo que es indiscutible que se trataba de lobby. Creo que era una tosudez y un error seguir tratando de contarle a la ciudadanía un cuento que no es, que la ciudadanía se da cuenta que era una reunión de lobby. Las reuniones se hacen en las oficinas, en el ministerio, y se hacen de cara a la ciudadanía como establece la ley. ¿Ya? Yo creo que ahí hay un grave error y creo que se ha corregido con esta declaración. Sobre todo porque aquí teníamos, hasta hace poco, todavía teníamos a la ministra Toá informando, digamos, sus reuniones, pero sin decir con quién se reunió. Entonces, en el fondo, es como no informar nada. Entonces, yo creo súper importante hacer la bajada y que todos entendamos que si queremos progresar, si queremos avanzar en el tema de transparencia, los primeros que tienen que dar el ejemplo son las máximas autoridades. Sí. ¿Con qué versión del presidente te quedas? ¿Con la primera, cuando dice que hay que dialogar hasta que duela, que es una instrucción de él que converse con todo el mundo? ¿Con la del viernes pasado, que él le pide a los ministros que reevalúen y no todos acatan? ¿O con esta versión del presidente Boric? Yo con versión del presidente no me quedo con ninguna, o el presidente Boric ya no es creíble. La verdad es que cambia tanto de posiciones que es imposible seguirlo. Y en eso los periodistas tienen una pega como la que está diciendo tú, de ir viendo las distintas versiones. Yo creo que aquí cae la escala de valores superior que anunciaba el ministro Jackson del Frente Amplio, que fue tan crítico en la concertación, tan crítico en los partidos que han gobernado Chile en los últimos 30 años, tan crítico en la relación con la empresa, tan crítico en la relación con el dinero. Y hoy día comen con los mismos empresarios en la casa de los mismos lobistas y además lo hacen sin transparentarlo. ¿Y por qué lo hacen sin transparentarlo? A mi juicio, porque saben que para sus bases, que creen en un proyecto purista y absolutamente distinto a los pasados, transparentar eso es muy costoso. Porque ellos han dicho que no son así. La verdad es que son así, han cometido errores que son bastante graves
espero que esto lo transparenten. Acá hay una cuestión bien interesante. Yo no sé si hay lobby o no hay lobby, porque efectivamente pueden invitar a una conversación que se hablen de cosas generales. Pero si el ministro cree que hay lobby, lo puede registrar al día siguiente. O sea, tiene un deber de hacerlo. Mauricio Bazá. A ver, Muy varias breve. cosas, ¿no? Respecto de lo que dijo el presidente Boric. Lo primero, más vale tarde que nunca. Lo segundo, violaron la ley del lobby, no cabe ninguna duda. Lo tercero, no cabe ninguna duda que afectaron la credibilidad del gobierno y de sus ministros. Y lo cuarto, ojalá que se imponga la autoridad presidencial y que la ministra Toá obedezca al presidente de la República y finalmente informe las reuniones de lobby, que entiendo que hasta el momento no lo ha hecho y entiendo que se está negando a hacerlo. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato con Tiempos Violentos acá en Vía X. No se vayan. Muy bien, estamos de regreso, señores y señores. No nos vamos a saltar el tipo musical al 100%. Vamos a pinchar como dice la canción, la puntita. Tomás Bengolea. Yo voy a traer la canción Las Morras de Peso Pluma, simplemente porque me parece que es un tema bien interesante. Sí, pues. El escándalo que se ha generado por la eventual presentación de Peso Pluma, su apología a la narcocultura, a la droga. En este caso, esta es una canción que es una apología a la droga Tusi, que es una que mencionan en hartas canciones. Esto lo levantó Alberto Mayol, persona con la que tengo totales discrepancias ideológicas, y puso un punto sobre la I, me parece ¿Estás de acuerdo con Mayol? Absolutamente de acuerdo con Mayol. Me parece que es una decisión política grave posicionar a una banda con recursos públicos cuando aquí blanqueo la narcocultura, canciones dedicadas a Chapo Guzmán y a sus hijos. Hay un tema bien delicado. Peso Pluma, la canción que nos traía hoy día el republicano Tomás Bengolea a partir de la polémica de Viña del Mar. Gloria Requena, ¿cuál era su canción? Yo traje hoy día a Pedro Fernández con la canción Yo no fui. ¿Dedicada a quién? Está dedicada, hoy día creo que está dedicada a todos, porque todos decían yo no me fui, yo no me reuní, yo no cometí ese delito, yo no regalé esas mochilas, yo no compré los Aroski. Yo creo que el día de hoy la canción era Yo no fui. Sí, está bien, está bien. O se cogen de hombro o se tocan el pecho. Una de dos. Si escuchas cosas malas de mí, yo no fui. Entonces, Lautaro Carmona, en tu caso, ¿qué canción nos habías traído? Que llueva Café en el campo. Juan Luis Guerra. Creo que esto es... Estaba pensando en los palestinos. Qué lindo. Estaba pensando en las hambrunas. Estaba pensando en las crisis que hay a propósito del sobrecalentamiento, la crisis hídrica, la crisis climática, pero sobre todo en el tema de los alimentos y los niños. Y este tema de Juan Luis Guerra, que además tiene tanta fuerza y que es tan popular y tan conocido, es también demostrar, porque alguna vez dije, ojo, que todas las actuaciones de los artistas también marcan pautas culturales. Sin duda. Y por eso uno tiene que observar cuáles son los espectáculos que se promueven. ¿Estás de acuerdo Esto con promueve... Tomás respecto de Peso Pluma? ¿No debiese estar en Viña? No, yo no voy a meter, digamos, yo solo digo que quienes se hagan cargo, o sea, que quienes han tomado esa decisión se hagan cargo de la consecuencia que tiene una actuación ahí, como la que tiene, por ejemplo, a poner un ejemplo positivo, Alexis Sánchez en el fútbol, o la que tiene un deportista paralímpico, etc. Muy bien. Entonces, creo que saquen la cuenta. Yo no lo voy a hacer la pega a los que están tomando decisiones, porque al final tengo que hacer yo y no los que están decidiendo eso. Sí, pero nadie dijo nada cuando vinieron los Tigres del Norte el año 2006 y que la principal banda de narcocorrido. Así que ojo eso con... Además, toda esta discusión tiene supuestos muy discutibles. Mal de mucho. Ya, tenemos que avanzar. Mauricio es pro Peso Pluma, ¿no? ¿Tú estás a favor de Peso Pluma en Viña? O sea, yo creo que es un muy mal artista, pero el tema es que, oiga, la revista Rolling Stone norteamericana puso una canción de Peso Pluma como la principal canción del año 2023. La NBC lo tiene en el show de Jimmy Fallon y nadie dice que la NBC hace apología al narcoterrorismo. Pero no canal público. Entonces, y además de las canciones que tiene este señor Peso Pluma, creo que es un puñado las que hacen referencia a esto. Entonces, la verdad, yo creo que esta es una discusión de hipótesis falsas. Vamos, se nos va el programa. 10 segundos finales para cada uno, comenzando con Tomás Bengolea. Libre disposición aquí, Tomás. Adelante. Hago un llamado a las personas que nos están viendo que contacten a sus parlamentarios, a sus autoridades y los hagan defender sus fondos de pensiones. Ustedes tienen propiedad sobre la cotización adicional. No dejen que aprueben una reforma que estatiza parte de su cotización y les quita parte de un sueldo como un verdadero impuesto. Perfecto, Tomás Bengolea, comunicado republicano. Pueden escuchar en Radio Agricultura, ¿no? Perfecto. Gloria Requena, abogada Reprotege. 10 segundos desde ahora ya. Mis 10 segundos se los voy a dedicar al piloto de la CONAF y a su familia, el que murió combatiendo un incendio forestal a la altura de Talca. Ojalá que la gente que provoca los incendios entienda las enormes consecuencias ambientales y humanas que esto provoca. Sí, terrible. Y se suma además al jefe de seguridad de Colina. Sí, de Colina que murió en un incendio. Un director general de Carabinero en retiro, que trabajaba como jefe de seguridad en Colina y también falleció. Nuestras condolencias lo enviamos ayer también. Dramático. Lautaro Carmona, 10 segundos desde ahora, ya. Llegó la hora de la verdad.
Vamos a ver quiénes están con los pensionados, quiénes están con los que reciben pensiones indignas y de hambre, y quiénes están preocupados de su situación como seres humanos. Gracias por acompañarnos, Lautaro. Muy buenas noches. Gloria Requena lo mismo, Tomás Bengolea lo mismo, Mauricio Laza, hasta Aduani. Exactamente, mañana seguimos, tenemos muchos temas que quedaron pendientes, así que vamos a seguir viendo estos tiempos violentos. Los esperamos mañana acá en Vía X. Ese es mi peso pluma. Del derecho. No. Del derecho. Peso pesado. No, es cosa que lo vea, obviamente. Buenas noches, gracias por la sintonía. Que esté muy bien, hasta la próxima, que estén bien. Chao.